y Salvador Jesucristo. A Él honramos y a Él bendecimos, a Él santificamos y en el nombre de Jesús nos reunimos. Dice la palabra de Dios que donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Eso significa que Él está aquí presente con nosotros. Y lo bendecimos, lo honramos, lo santificamos y tenemos claro, Señor Jesucristo, que toda honra, gloria y honor pertenecen a usted. Amén. Y damos gracias por su misericordia, su bondad, su palabra. Bendecimos también a todos nuestros hermanos y hermanas, amigos y amigas que van a encontrarse con nosotros para compartir esta palabra de Dios y alrededor del mundo, donde sea que usted se encuentre, en los Estados Unidos, en Canadá, en México, en Centroamérica, Suramérica, el Caribe, Australia, Europa, Asia, Medio Oriente, donde sea que usted esté, sea más que bienvenido. Es un enorme honor y merecido el tener la oportunidad de compartir con todos ustedes palabra de Dios. El día de hoy vamos a compartir la escritura bajo el tema ladrones de prosperidad, ladrones de prosperidad. Mi nombre, para quienes no nos conocen, es William Osmar Chamagua. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Stafford. Estamos a unas 40 millas al sur de la capital de los Estados Unidos, Washington, D.C., en el norte del estado de Virginia. Ladrones de prosperidad es el tema, hermanos, y voy a dirigir su palabra a algunas citas bíblicas. Vamos a comenzar en una de las que es muy facilito de encontrar, en el libro de Génesis, como el mismo nombre lo dice, Génesis, principio, en el capítulo 1 del libro de Génesis. Y vamos a comenzar ahí leyendo el versículo 2, capítulo 1. También vamos a ir al libro de Romanos en el capítulo 12 más adelantito. Vamos a leer también en Segunda de Pedro, capítulo 1 y verso 3, y en Efesios 1, 3, como una base para la palabra que vamos a compartir el día de hoy. Siempre muchas gracias a todas nuestras hermanas por el trabajo que hacen en la iglesia. Gracias a nuestros hermanos también por el trabajo permanente y constante, porque este faro de luz no podría existir sin el trabajo colectivo, sin el esfuerzo de todos. Muchas gracias, les bendigo en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les decía, ladrones de prosperidad, el tema, Génesis 1, 2, leemos la palabra del Señor en el todopoderoso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, como lo expresa Primera de Juan 5, 20. Y la tierra, Génesis 1, verso 2, estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Versículo 2 de nuevo, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra. Quiero, amados hermanos y hermanas, comenzar diciéndoles que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La Escritura lo expresa de esa manera. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, lo que es visible fue hecho de algo que previo a era invisible. Por lo tanto, como el tema de hoy es ladrones de prosperidad, aunque usted o yo no estemos viviendo en prosperidad, eso en ninguna manera significa que usted o yo no hayamos sido diseñados para ser prósperos. Todos nosotros hemos sido diseñados y todos nosotros, sin excepción alguna, no solamente nosotros presentes, sino toda la humanidad alrededor del mundo, que se estima ronda los 7.500 millones de seres humanos en este momento, y que se estima que antes de nosotros han vivido un promedio de 110.000 millones de seres humanos en la historia de la humanidad. Entonces, nosotros que hemos sido creados y hemos sido diseñados por Dios para ser prósperos. De ahí la palabra prosperidad. Pero el tema es
ladrones de prosperidad. Ahora, el hecho que hayamos sido diseñados para ser prósperos no significa que estemos viviendo en prosperidad. O no significa que estemos siendo prósperos. No porque esa sea la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que no seamos prósperos. Todo lo contrario. Pero la pregunta es, ¿por qué nos hemos dejado robar nuestra prosperidad? Todo tipo de bendición que usted necesita, tanto las bendiciones internas como las bendiciones externas, se encuentran en los lugares celestiales. Y cuando estamos hablando de los lugares celestiales, estamos hablando del mundo invisible, estamos hablando del reino de Dios, porque depende de nosotros traer esas bendiciones de Dios de ese mundo invisible a este mundo visible. Recuerde usted lo que acabo de comenzar diciéndole. Todo lo que existe, todo lo que se ve fue hecho de algo que no se veía. Es decir, que cuando nosotros decimos que la voluntad de Dios es que nosotros seamos prósperos, estamos hablando que la prosperidad, que es voluntad de Dios, habita en ese mundo invisible. Pero el hecho que ese mundo sea invisible no significa que nosotros no podamos hacer esa prosperidad que hoy es invisible, que no la podamos hacer visible y convertirla en una realidad en nuestras vidas. La iglesia cristiana moderna está padeciendo de una enorme cantidad de problemas. Y entre esos problemas, que son muy serios, está la falta de prosperidad en el pueblo de Dios, la falta de prosperidad. Y eso es incongruente, porque no tiene sentido que nosotros adoremos a un Dios que es próspero y nosotros que lo adoramos no seamos prósperos. A un Dios que es luz y que nosotros que lo adoramos estemos llenos de oscuridad. A un Dios que todo lo sabe y nosotros que lo adoramos lo ignoramos, básicamente todo. De acuerdo al diccionario de la lengua española, la prosperidad significa progreso, bienestar, expansión, auge. ¿Se acuerdan ustedes aquella oración? Si me prosperares y si expandieras, dijo Jabes, ¿recuerdan? Si expandieras mi territorio. Una persona próspera, un pueblo próspero se expande. La prosperidad es sinónimo de auge, éxito, fortuna, suerte, felicidad. Una persona próspera es feliz. De acuerdo a la definición de prosperidad, suele asociarse con la riqueza económica y con la abundancia de bienes, cuando nosotros vemos la palabra prosperidad desde el punto de vista humano. Nosotros podemos decir Bill Gates es un hombre próspero porque tiene mucho dinero. Podemos decir que Jeff Bezos, el hombre más rico en el planeta, es próspero porque tiene dinero. ¿Saben ustedes que la riqueza de Bill Gates se estima alrededor de los 90,000 millones de dólares? La riqueza de Carlos Slim, un magnate mexicano, se ronda los 85, 90,000 millones de dólares. Pero la riqueza de Jeff Bezos, el dueño de Amazon y el dueño del Washington Post, ronda los 350,000 millones de dólares. A saber cuánto es eso. Entonces, en términos humanos, nosotros decimos que una persona es próspera cuando la vemos que tiene una enorme casa. Cuando vemos que tiene carros de lujo. Cuando los vemos paseando de un lado para otro, cuando los vemos en aviones de un lado para otro, cuando son dueños de propiedades en una ciudad y en otra y en otro país y en todos lados, cuando nosotros creemos que tienen la cuenta de banco muy llena de dinero y entonces creemos que ese tipo de personas son prósperas. Pero hoy no estamos hablando de cómo el ser humano piensa que es la prosperidad, estamos hablando cómo Dios piensa que es la prosperidad. Y estamos enfocando la prosperidad desde el punto de vista de Dios, no desde el punto de vista de los hombres. La cantidad de riqueza o de dinero que puede considerarse como abundante es subjetiva. Por eso es que la prosperidad
puede definirse como el bienestar material que permite liberar a la persona de sus angustias económicas. Una persona que no tiene problemas económicos podría considerarse una persona próspera, pero una visión de la prosperidad que sea menos materialista y que muchas personas tienen riqueza, pero no tienen prosperidad. Yo, en mi trabajo en El Salvador, conocí a personas acaudaladas. Y cuando digo acaudaladas, estoy hablando de personas multimillonarias, dueños de empresas muy grandes, pero que son económicamente prósperos, pero que no son felices. Algunos de ellos hoy están huyendo de la justicia allá en El Salvador. Y no solamente en El Salvador, alrededor del mundo, en los diferentes países. Ahí tienen ustedes, aquí mismo en los Estados Unidos, hay personas que tienen mucho dinero y que hoy están presos. Hay un señor que se llama Paul Manafort, solamente para darles un nombre como ejemplo. Él fue el jefe de campaña de la campaña presidencial del actual presidente de los Estados Unidos, el señor Trump. Y Paul Manafort es un hombre multimillonario con conexiones en lugares altos de poder del mundo de la política, pero Paul Manafort está hoy preso. Entonces no importa cuánto dinero tenga, nosotros podríamos debatir si Paul Manafort es próspero o no es próspero. Y así sucesivamente hay muchos ejemplos como ese alrededor del mundo. Entonces, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 5, el verso 12 en adelante, la prosperidad nos es planteada en la palabra de Dios de esta manera. Dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Ahora, los hombres dicen una persona rica es próspera, pero la palabra de Dios dice que al rico toda la abundancia de dinero que tiene no le deja dormir. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Es próspera una persona solo porque tiene mucho dinero? Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Es decir, estamos desde el punto de vista del Señor reenfocando este tema de la prosperidad. En otras palabras, es correcto decir que la prosperidad consiste en tener aquello que una persona quiere y que necesita para su vida, ya sea en el plano material, pero también es importante que nos enfoquemos en el plano espiritual, porque una persona puede ser económicamente próspera en lo material y miserablemente pobre en lo espiritual. La prosperidad no es exclusiva de las personas que tienen a su nombre sendas cuentas de banco, llenas de mucho dinero, abundantes bienes materiales. Esa es la visión del mundo, pero no es la visión de Dios. Permítanme, amados hermanos y hermanas, decirles algunas cosas claras sobre las mentiras que muchos de nosotros hemos llegado a creer como verdad. Primero, déjenme decirles de una forma clara que el Dios de la Biblia, el Dios al que nosotros servimos y adoramos y en el cual creemos y el cual confesamos su nombre, Dios no inventó la escasez de nada. Dios es el Dios de la abundancia. Dios es el Dios de la verdadera prosperidad. Dios no creó la miseria, ni la desgracia, ni la indigencia, ni la insuficiencia, ni la avaricia, ni la mezquindad, ni la tacañería, ni la ruindad, ni la sordidez, ni la desventura, ni el infortunio, ni la pobreza, ni las desgracias, ni las desdichas, ni la infelicidad, ni las adversidades, ni las desgracias, ni las desdichas. Amados hermanos, Dios no creó el mal,
ni las violencias, ni las mentiras, ni los abusos de ningún tipo, ni la opresión, ni la represión, ni la explotación, ni las injusticias que se hacen debajo de los cielos. Dios no creó los tormentos, ni las tribulaciones, ni las aflicciones, ni las desdichas, ni las contrariedades, ni la fatalidad, ni la calamidad, ni las necesidades humanas de ninguna clase ni de ningún tipo. Absolutamente nada de eso ha sido creado por el Señor. Dios es el Dios de la fortuna. Dios es el Dios de la riqueza. Dios es el Dios de la aventura. Dios es el Dios de la holgura. Es el Dios de la fertilidad. Él es el Dios de la generosidad. Él es el Dios del favor. Dios es el Dios del bienestar. Es el Dios de la fecundidad. Es el Dios de la paz. Es el Dios del amor. Es el Dios de la gracia, de la bondad, de la humildad, de la tranquilidad. Él es el Dios del afecto fraternal, de la dicha. Él es el Dios de la felicidad, de la abundancia, de la aprobación, de la gracia, de la prosperidad. Él es el Dios de la fortuna. Él es el Dios de la paz y es el Dios del conocimiento. Él es el Dios del dominio propio. Es el Dios que todo lo sabe, que todo lo puede y que está en todo lugar al mismo tiempo, tanto en el mundo visible como en el mundo invisible. Jamás, amados hermanos y amadas hermanas, jamás fue la intención de Dios que sus hijas y que sus hijos viviesen con tantas limitaciones y con tantas necesidades en medio de tanta tribulación y de tanta injusticia. Esa nunca fue la intención de Dios cuando lo creó a usted. Nunca fue la intención de Dios que usted no tuviese trabajo, que usted no tuviese dinero, que usted fuese indocumentado, que usted hubiese nacido en un lugar pobre, que usted hubiese nacido en un país llamado del tercer mundo, que usted sea parte de un pueblo al cual le llaman una minoría, que usted sea parte de un pueblo al cual le llaman el pueblo brown o el pueblo café o el pueblo negro o el pueblo amarillo o el pueblo lo que sea. Esa nunca, nunca, nunca fue la intención del Señor. Entendámoslo de una manera clara. La intención del Señor siempre fue que sus hijos y que sus hijas viviesen con una felicidad plena, en medio de una paz que sobreabunde. El Señor Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y eso es lo que el Señor nos ha heredado. Eso es lo que el Señor nos ha dado. Ahora, nosotros tenemos que entender y aceptar y corregir nuestras propias falencias, nuestras propias debilidades, aceptar nuestros propios errores, porque todas esas cosas son el producto del pecado que mora en nosotros. Muchas veces, muchos de los males que nosotros vivimos no es porque eso sea la voluntad del Señor, pero son el fruto de las malas decisiones que nosotros tomamos. Y cuando estamos hablando de ladrones de prosperidad, a esos ladrones de prosperidad somos nosotros los que los dejamos entrar a nuestra casa. Yo sé que ninguno de nosotros, cada vez que salimos de nuestra casa, ¿verdad que dejamos con llave las puertas y las ventanas? Cada vez que nos vamos a dormir, ¿verdad que le ponemos llaves a las puertas y a las ventanas de nuestra casa? ¿Por qué? Porque no queremos que ningún ladrón entre a medianoche, porque no queremos que ningún ladrón entre cuando nosotros no estamos en casa. Hoy está muy de moda poner cámaras que se conectan con sus celulares. Hoy está muy de moda poner todo tipo de cosas electrónicas. Inclusive usted puede poner luz, focos, y desde su teléfono celular, aunque usted esté en Australia o en el Japón o donde sea que usted esté, vía internet puede encender y apagar las luces de su casa para que ahí parezca que hay gente adentro, aunque no haya absolutamente nadie. ¿Y todo por qué?
para que los ladrones no se acerquen a su casa, no se acerquen a su propiedad. Pero esas casas en las cuales nosotros habitamos no son las únicas casas que existen y no son las casas en las cuales el Dios de los cielos está interesado. Cada uno de nuestros cuerpos es una casa, es una morada del Espíritu Santo. Y el Señor, una de las cosas que Él nos pide es que no dejemos que los ladrones entren y nos roben la prosperidad que Él ha depositado en nosotros. Él ha depositado en nosotros. Y hay todo tipo de ladrones que nosotros dejamos entrar en la forma de pecado. Cuando nosotros caemos en el tema del adulterio, estamos dejando que un ladrón venga y nos robe nuestra prosperidad. Cuando nosotros caemos en el pecado de la mentira, le estamos dando lugar a un ladrón que venga para que nos robe nuestra prosperidad. Porque la prosperidad es sinónimo de paz y la paz es sinónimo de prosperidad. Y cada vez que usted comete un ilícito, cada vez que usted cae en pecado, cada vez que usted deja que la debilidad en usted lo consuma, usted está dejando que los ladrones de la prosperidad le roben su bienestar, le roben su paz, le roben su felicidad, le roben todo aquello que el Señor ha diseñado y le ha heredado a usted y a su familia. ¿Alguien puede dar un gloria a Dios? Por ahí se ha hecho muy famoso un tal evangelio que de hecho lo llaman el evangelio de la prosperidad. Y muchísima gente toma ese evangelio de la prosperidad, que es un evangelio que se enfoca solamente en lo material, en el dinero, en lo económico. Y ahí están estos falsos predicadores diciéndole a la gente: si usted trae $1,000, el Señor le va a regresar 10,000. Si usted trae 10,000, el Señor le va a regresar 100,000. Y así sucesivamente. Todo enfocado en el tema del dinero. Eso es falso, entendámoslo. No nos dejemos timar, no nos dejemos engañar. El reino de Dios no consiste en dinero. El reino de Dios no consiste en lo material. El reino de Dios es espiritual. Hay poder en la palabra del Señor. La palabra de Dios es espíritu, pero el espíritu también es conocimiento. El reino de Dios consiste en adquirir felicidad, en adquirir paz, en, amados hermanos, adquirir conocimiento, porque la ignorancia también mata. Permítanme aclararles que Dios no es próspero. Y usted puede decir, ¿cómo que Dios no es próspero? Dios no es próspero, Dios es la prosperidad. A sus hijos y a sus hijas, es decir, a nosotros, Él quiere que seamos prósperos. Pero Él no es próspero, porque Él es, dígalo conmigo, Él es la prosperidad. Y cuando Él quiere venir a nosotros, y cuando Él viene a nosotros, en realidad lo que está viniendo a nosotros es la prosperidad misma. Lo que está viniendo a nosotros es el amor mismo, es la luz misma, es la verdad misma. Amén. En Génesis leíamos en el capítulo 1 y versículo 2, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí hay algunas situaciones. Número 1, ¿qué notamos? Había desorden. ¿Por qué? Porque había desorden. ¿Qué significa la palabra desorden en el hebreo original? La palabra desorden significa sin forma. Donde hay desorden no hay forma. Es decir, que la tierra estaba sin un orden formal. Todo estaba sobre la tierra, pero nada estaba en el orden adecuado. Todo estaba presente, pero fuera de orden, es decir, en el lugar equivocado, y eso provocaba un vacío. El hecho que haya una familia, un esposo y una esposa, no quiere decir que todo está en el lugar adecuado. Hay muchos matrimonios que están llenos de desorden. Hay muchas familias que están llenas de desorden. ¿Por qué? Porque los hijos no respetan a los padres, o los padres no respetan a los hijos, o hay un pleito interno, o hay guerras internas, hay mafias internas. Entonces hay desorden, y en un principio la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué? Porque las cosas no estaban en donde necesitaban estar.
La palabra vacío significa caos, confusión. Entonces, desorden significa que las cosas no están en el orden correcto y vacío significa caos. Cuando las cosas no están en el orden correcto, en el lugar correcto, entonces están desordenadas y el desorden causa caos. Y el caos puede manifestarse en forma de anarquía. Pero en el fondo lo que causa el caos es confusión. Entonces, la tierra estaba desordenada y había confusión. Y había confusión en todas partes. ¿Por qué? Porque había caos por todos lugares que usted fuera en la tierra. Eso era lo peor. La palabra tinieblas es muy importante porque la palabra tinieblas en el hebreo original significa ignorancia. Es decir, que las cosas estaban en desorden y había un vacío que causaba ese caos o esa confusión porque la tierra estaba llena de tinieblas y la palabra tinieblas es sinónimo de ignorancia. Eso nos pasa a nosotros en nuestras vidas. ¿Se ha fijado usted cómo hay mucha gente que tiene las vidas llenas de desorden? Familias llenas de desorden. Hay caos, hay confusión. ¿Les ha pasado a ustedes que muchas veces han ido a visitar tal vez alguna familia, algún amigo, y tan pronto usted llega, usted siente un espíritu ahí de confusión, un espíritu de pleito, un espíritu de división? Esas cosas se sienten. ¿Y qué es lo que causa eso? Bueno, las tinieblas, el desorden, el caos, que no es más que la confusión y la falta de orden y la falta de luz. En el Salmo 24, en el versículo 1, nos dice la palabra: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Mire usted, si usted no sabía, y a mí muchas veces, a veces prefiero no pensar cuando veo personas que rechazan a Dios, cuando veo de personas que rechazan el conocimiento de las Escrituras, porque no entienden que aunque no crean en Dios, Dios es el dueño de ellos. Dios es el dueño de ellas. ¿Cuántas personas muy intelectuales en el tema de la vida humana que rechazan a Dios? Rechazan a Dios. Pero, aunque rechacen a Dios, Dios es el dueño de ellos. ¿Saben ustedes que Satanás tiene dueño? Los demonios tienen dueño. El dueño de Satanás se llama Jesús. El dueño de los demonios se llama Jesús. Quien creó al infierno, no para nosotros, pero para esos demonios, fue Dios. Quien tiene las llaves del infierno, del Hades, es Dios. Quien tiene las llaves del lago de fuego es Dios. Él es el dueño absolutamente de todas las cosas. Ahora, el problema es que si aquellos que habitamos el mundo desconocemos cuál es la intención de Dios y cuál es el propósito de Dios para cada una de nuestras vidas, entonces el resultado, cuando nosotros desconocemos eso, es miseria, es violencia y todos los males que nosotros vemos debajo de los cielos. La intención de Dios es bendecir en gran medida a sus hijos, pero para eso necesita que sus hijos tengan el conocimiento de cómo hacer manifiesta esa bendición. Y cuando sus hijos no tienen ese conocimiento, entonces el resultado es maldición. Dios desea prosperarnos. ¿Saben ustedes, hermanos y hermanas, que la prosperidad según Dios no es la misma que plantea el mundo? El mundo define la prosperidad, les decía, como la abundancia de riqueza, de bienes. Dios define la prosperidad como la abundancia de paz, como la abundancia de felicidad, como la abundancia de dominio propio. Entonces, existe un desequilibrio en el mundo, porque en el mundo, de acuerdo a la información que se conoce del mundo, solamente el 5% de la población mundial son ricos. El 5% de la población mundial. El 95% somos pobres. Hay un desequilibrio. Es decir, que de acuerdo al mundo, solamente el 5% es próspero y el otro 95% es miserable. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos, absolutamente todos, que el 100% seamos prósperos. Ahora,
¿De qué le sirve a un hombre dentro del pensamiento de prosperidad humana? ¿De qué le sirve al hombre tener una casa grandota y lujosa si por dentro está carente y está falta de amor? Si por dentro está carente y está falta de paz, está falta de felicidad. ¿Cuál es el sentido en tener tanto dinero si la enfermedad no le permite al rico disfrutar de su dinero? ¿Para qué tener una gran, gigantesca mesa llena de comida y de manjares y de grandes banquetes, si en esa mesa no hay paz? Si en esa mesa no hay tranquilidad, si en esa mesa no hay facilidad. Ahora, les digo esto para traernos a comprender que cuando Dios se refiere al tema de la prosperidad, Él está hablando de algo que es mucho más elemental. Para muchos les decía que piensan que el evangelio de la prosperidad de la misma manera que el mundo. El mundo piensa que la prosperidad radica en el dinero. Aquellos que predican el evangelio de la prosperidad piensan que la prosperidad radica también en el dinero. Pero eso no es Dios. De hecho, cuando el Señor habla del tema del dinero, que dice, el amor al dinero es la raíz de todo mal. El amor al dinero. Tenemos nosotros que tener mucho cuidado en eso. Y es por eso que el Señor nos instruye a que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar y no pensemos como el mundo. Vengan conmigo a la epístola a los Romanos en el capítulo 12. Y veamos qué es lo que nos dice acá la palabra del Señor. Él nos insta a que nosotros aprendamos a pensar como Él y no a pensar como el mundo piensa. ¿Cuál es la verdadera prosperidad? Tenemos que entender eso para no dejarnos robar la prosperidad por aquellos que están de forma permanente tratando de hacerlo. Romanos capítulo 12, ¿estamos ahí? Romanos 12, verso 2. Vea lo que dice la palabra. No os conforméis a este siglo. Este siglo significa a este mundo. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para yo poder entender cuál es la voluntad de Dios, que es una voluntad agradable y que es una voluntad perfecta, tengo que primero parar de conformarme a los pensamientos de este mundo. Porque si yo tengo mi cabeza llena de los pensamientos de este mundo, jamás voy a entender la forma como Dios opera en este mundo. Jamás voy a entender la manera como Dios piensa para que las cosas de Él sean manifiestas en este mundo. Recuerden que Dios no es próspero, Dios es la prosperidad. Y si yo quiero prosperidad en mi vida, tengo que comenzar transformando mi pensamiento. Aquí lo dice. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí es donde yo tengo que trabajar. Aquí es en donde tengo que transformar. Aquí es donde tengo que reentender, reanalizar las cosas para poder traer esa prosperidad de Dios y hacerla manifiesta en esta vida. Entonces, en segunda de Juan, en el capítulo 1 y el verso 2, la escritura dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado. ¿Sabe cuál es la bendición de Dios, brother George? Que usted sea prosperado. ¿Sabe cuál es el corazón del Señor para su vida, sister Kenia? Que usted sea prosperada. Y si usted es prosperada, y si usted es prosperado, y si usted es prosperada, y si usted es prosperado, ¿sabe quién más va a ser prosperado? Su familia. Los seres a los que usted ama. ¿Ustedes creen que el Señor quiere a los seres que nosotros amamos viviendo en tribulación? No, no los quiere viviendo en tribulación, pasando enfermedades, necesidades, todo ese tipo de cosas. No. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos prosperados. Pero para que nosotros seamos prosperados tenemos que comenzar por transformar nuestro pensamiento. Entonces, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Mire usted. Cuando dice que sea prosperado en todas las cosas, la voluntad de Dios, hermanito Guillermo, es que usted tenga dinero.
es que usted tenga una bonita casa, es que usted tenga un bonito vehículo. Esa es la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios no es que usted ponga esas cosas como prioridad en su vida. La prioridad en su vida debe de ser primero la transformación de su pensamiento. Porque el Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Entonces, si lo que yo quiero es que mi familia esté en paz, lo primero que tengo que hacer para conseguir y atraer esa prosperidad en mi vida es transformar mi pensamiento. Si lo que yo quiero es tener dinero en mi bolsillo, lo primero que tengo que hacer es transformar mis pensamientos de acuerdo al reino de Dios y no de acuerdo al reino del mundo. ¿Están conmigo? En la medida que yo transformo mi pensamiento, las demás cosas van a ser también transformadas y puestas en su lugar. Entonces, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Diga, en todas las cosas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Mire, todas las cosas incluye el mundo material, el mundo económico. Pero después agrega, y que tengas salud. Oiga, de nada sirve tener 10,000 millones de dólares en la cuenta de banco si usted está postrado en una cama. Si a usted solo le quedan 90 días de vida. Y así como prospera tu alma. Entonces, aparte de tener salud, el Señor quiere que nuestra alma prospere. ¿De qué manera? Que estemos en paz, que seamos felices, que disfrutemos las cosas y los bienes que nosotros tenemos. Entonces, el Señor nos expresa el deseo profundo que hay en Él de bendecirnos con todas las cosas, incluyendo todo lo que nosotros más necesitamos. Pero antes de que toda esa bendición, de que toda esa prosperidad de Dios se manifieste en mi vida, tengo que comenzar transformando mi pensamiento. Aquí comienza todo. Aquí comienza todo. Tengo que comenzar transformando. Hágale así. Aquí comienza todo. Esto no es una pistola, esto es nada más un recordatorio, una flechita. Aquí comienza todo. Amén. Tengo que comenzar transformando acá. ¿A dónde entran los ladrones de la prosperidad nuestra? ¿Por dónde entran? Acá. ¿Por dónde entra el odio? ¿Por dónde entra la miseria? ¿Por dónde entra la pobreza? ¿Por dónde entra la infelicidad? Muchas de las enfermedades que nosotros padecemos, ¿por dónde entran? Esto es lo que provoca los sentimientos. Y el Señor está diciendo, toma control de tu pensamiento, comienza a trabajar. ¿Y cómo lo puede trabajar? Bueno, comencemos leyendo la palabra del Señor, comencémonos reenfocándonos y enfocándonos en Él, comencemos tratando de entender aquellas cosas que realmente nosotros podemos transformarlas y convertirlas en una realidad. Entonces, para Dios, la prosperidad es un estado total de bienestar en todas las cosas relacionadas con la vida. Es decir, ¿se ha fijado usted cómo hay personas que ellos están bien? Ellos tienen dinero, ellos tienen trabajo, ellos tienen salud, pero toda la gente que está alrededor de ellos está en la miseria. ¿Cómo puede ser una persona próspera cuando está rodeada de gente que está en miseria o que está en problemas? ¿Cómo puede usted ser una persona próspera cuando su familia está en problemas? O cuando los seres a los que ustedes aman están en problemas. ¿Por qué? Porque parte de su prosperidad es que aquellos a quienes ustedes aman también estén bien. Martin Luther King Jr. se preguntó en una ocasión y él dijo, yo no entiendo, dice, ¿cómo puede ser una persona rica, es decir, próspera, cuando está rodeada de tanta gente pobre? Una persona próspera provoca que aquellos que están a su alrededor y en su círculo de influencia también sean prósperos. Es por eso que una de las cosas que yo entendí hace muchos años es que no basta con que yo adquiera conocimiento, es que no basta con que yo entienda las cosas, es que, amados hermanos, todos necesitamos adquirir conocimiento y todos necesitamos entender todas las cosas. El 27 de junio, en algún momento les he contado esto. El 27 de junio, 28 de junio, perdón, de 1987,
en un entrenamiento militar, en una ciudad llamada Hohenfels, allá en Alemania. Ahí estaba yo. Ahí estaba yo. Era un militar en el United States Army en ese momento. Y estábamos en un entrenamiento militar con explosivos en vivo. Parte de mi trabajo era explosivos, minas antitanques, minas antipersonales, construcción y destrucción de puentes y un montón de cosas relacionadas con explosivos, que era armamento de guerra. Y cada tanto tiempo íbamos a ejercicios militares y estábamos entrenando con munición viva, live ammunition se llama eso. ¿Y qué sucedió? Que había un ignorante en medio de los 300 soldados que estábamos en ese entrenamiento en ese momento. Y ese ignorante, hay una cosita ahí que parece una tinta de un lapicero. No sé si ya cambió eso, pero eso se llama blasting cap. Es decir, es el detonador. Y un ignorante, porque solamente se necesita un ignorante, en el entrenamiento lo dejó cargado. El detonador. Y cuando la siguiente clase vino, alguien que no sabía que eso estaba conectado y activado, ya vivo, agarró el detonador, un M57, M57, y le hizo clic y aquello explotó. 5 soldados perdieron la vida ese día. Y otros 12 más perdieron piernas y perdieron brazos, como que era una escena de cine aquello. ¿Y saben qué yo aprendí? Una de las cosas que yo aprendí ese día. Aprendí que yo no quiero estar cerca de nadie que sea ignorante. Porque los ignorantes matan y provocan no solamente su propia muerte, pero la muerte de los demás. Ahora, ¿ustedes creen que Dios quiere de nuevo a gente ignorante? No quiere que ninguno de nosotros seamos ignorantes. Y ya es por ignorancia que muchos de nosotros nos dejamos robar la prosperidad que Él nos ha heredado. ¿Qué dice la Escritura? No dejes que nadie robe tu corona. Pero por ignorancia nosotros nos dejamos robar la paz que tenemos. Cuando estamos hablando de prosperidad, estamos hablando de paz, estamos hablando de felicidad. Imagínese usted, si yo estoy casado, tengo que ser ignorante. Y todos lo hemos sido en el pasado. Y la palabra del Señor dice que esto y será algunos, más ya no sois eso. Es decir, nosotros fuimos ignorantes en el pasado, pero no debemos de continuar siendo ignorantes el resto de nuestras vidas. Si en el pasado le abrimos la puerta a los ladrones de nuestra prosperidad, de nuestra paz, de nuestra tranquilidad, de nuestra felicidad, de aquí en adelante tenemos que cerrarles la puerta. Porque ¿sabe qué? Ellos van a seguir haciendo. Si yo estoy casado, si usted está casado, séale fiel a su esposo, séale fiel a su esposa. No le dé entrada a ningún ladrón de prosperidad que va a venir y lo que va a causar es problemas en su vida. Lo que va a causar es tristeza, lo que le va a causar es vergüenza. ¿Para qué tiene que usted ir a robar lo que a usted no le pertenece? Dígame usted que tiene un cristiano que andar viendo cómo se roba un vestido, cómo se roba un pantalón de una tienda, cómo se roba un dulce. ¿Para qué? Lo van a arrestar, lo van a detener, hay cámaras por todos lados. Hace un par de semanas veía una noticia de unos muchachos aquí en Maryland, no sé en qué lugar, aquí en el estado de Maryland, que ahora como está de moda el racismo, como está de moda la discriminación, ellos fueron a la escuela de ellos y se pusieron a pintar suástica. Suástica es el signo nazi. ¿Ha visto ese signo nazi? Suástica. Y se fueron a pintar suásticas y se fueron a pintar palabras con spray discriminativas en contra de estudiantes negros y en contra de estudiantes latinos, y insultos racistas y todo eso. Y las cámaras de seguridad los agarró. Pero ellos andaban capuchas puestas. Se pusieron cosas porque sabían, no, allá hay cámaras y para que no nos vayan a reconocer, pues se disfrazaron y se taparon la cara. Ah, pero es que el vivo solamente tiene límites la viveza de ellos. ¿Y sabe qué es lo que pasó? Ya ven ustedes con estos teléfonos celulares, por algo les llaman teléfonos inteligentes. Como era la escuela de ellos, tan pronto ellos llegaron, los teléfonos automáticamente se les conectaron al Wi-Fi. Automáticamente.
Y después lo único que hicieron fue revisar la red de Wi-Fi y a ver qué teléfonos se habían conectado. Y ahí estaban los 4 estudiantes que habían llegado encapuchados a poner ese tipo de cosas. ¿Ustedes creen que hay razón para dejarnos robar la prosperidad? O sea, no hay absolutamente nada que valga la pena por lo cual usted debe dejar robarse su paz, su tranquilidad, su felicidad. Esas cosas debemos de guardarlas, debemos de cuidarlas. Y es por eso que el Señor dice, ¿quieres estar en paz? ¿Quieres ser feliz? Comienza por cambiar tu pensamiento. Ya no seas altivo, ya no seas arrogante, ya no seas traicionero, ya no seas mentiroso. Ya no estés pensando en cosas vanas. Para ya de querer estar tomándole el pelo a la demás gente. Deja ya de ser un engañador. Deja ya de ser un abusivo. Págale. Si contratas gente para que trabaje para ti, págale lo que les debe. Paga todo lo que debe. Es decir, mantente en paz. Y si no puedes pagar, habla con las personas que les debes y explícale por qué no les puedes pagar, pero que les vas a pagar. Pero no pierdas tu felicidad. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Note, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. El Señor quiere que nosotros seamos prósperos en todas las cosas que tienen que ver con la vida. Próspero en lo emocional, próspero en lo sentimental, próspero en lo físico, próspero en lo material, próspero en lo financiero, próspero en las amistades, prósperos en el trabajo, prósperos en la iglesia, prósperos en la vida. Pero todas esas cosas comienzan con la transformación del pensamiento. Si nosotros no comenzamos aquí, todo lo demás sale sobrando. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es decir, que el Señor nos está diciendo que Él quiere producir un cambio mental en nosotros. Y por lo tanto, en nuestro estilo y en nuestra calidad de vida, que debe de, al tener ese cambio de pensamiento, demostrar un contraste en nuestra vieja manera de vivir con nuestra nueva manera de vivir. Es por eso que él le dijo a Nicodemo, te es necesario volver a nacer. Cuando él habla de volver a nacer, habla de un cambio de pensamiento. Un cambio de pensamiento. Miren, muchos de nosotros, y cuando hablo de nosotros estoy hablando de nuestro pueblo latinoamericano, alrededor de entre 11 y 13 millones, dicen los números oficiales, de nuestros hermanos y de nuestras hermanas latinoamericanos en Estados Unidos no tienen documentos. El hecho que usted no tenga documentos en este país no lo hace ni menor ni mayor que nadie. Nunca permita que absolutamente nadie le abochorne porque usted tenga o no tenga documentos. Estamos viviendo en tiempos en los cuales los que tienen residencia permanente están siendo perseguidos en este país. Los que tienen ciudadanía están siendo perseguidos en este país. Bueno, de hecho, hoy ni siquiera se salvan los congresistas de este país. Nunca permita que absolutamente nadie le abochorne. Usted nunca abochorne a nadie. Usted no es ni más ni menos que nadie. Todos somos personas, todos somos seres humanos, creados a imagen y semejanza del Señor. Y la voluntad del Señor es que nosotros transformemos nuestro pensamiento para que protejamos también nuestra propia dignidad y la dignidad de nuestra familia. Hay cosas que nosotros debemos de hacer para protegernos, para crecer y para encaminarnos por el camino del Señor, pero eso pasa por adquirir conocimiento. Eso pasa por transformar nuestro pensamiento. En Efesios capítulo 1 y versículo 3, la Escritura nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Vea, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendijo es tiempo pasado. Es decir, el Señor no está por bendecirle. La bendición del Señor se viene dando desde antes que usted fuese engendrado por su Padre en el vientre de su madre, y desde antes que usted naciera en este mundo, y desde antes que usted viniese a existir en este planeta. Él nos dio bendición sobreabundante. Todo lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Por lo tanto, nosotros podemos hacer manifiesta esa prosperidad y podemos cambiar y transformar la manera como vivimos hoy, tal vez en apuros, tal vez con necesidades, tal vez con problemas, con todo tipo de cosas. Nosotros la podemos transformar en la medida que estemos dispuestos a transformar nuestra manera de ver las cosas. ¿Cuál es el deseo de Dios para su pueblo? Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria de Cristo Jesús, Señor nuestro. De nuevo, Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Quiénes de ustedes tienen necesidades? Levanten la mano, los que tienen necesidades. Puede ser cualquier necesidad. Material, familiar, económica, todos tenemos alguna necesidad, necesidades familiares, necesidades de diferentes razones. ¿Sabe qué dice la Escritura? ¿Sabe cuál es la voluntad del Señor? Suplir todas esas cosas. Pero necesitamos comenzar a entender el mundo de lo sobrenatural. Nosotros tenemos y podemos tener mucho más control de las cosas que lo que nosotros nos imaginamos y creemos. Esa es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que estemos en paz. Y no podemos estar en paz cuando muchas veces actores externos a nosotros están robándonos la paz. ¿De qué manera puedo yo tomar control de eso? ¿De qué manera puedo asumir esa responsabilidad y transformar? Deuteronomio 28:8, el Señor mandará que la bendición sea contigo en tus graneros y en todo aquello en que pongas tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que usted tenga bendición con usted, que sus graneros estén siempre llenos y que en todo lugar que usted ponga su mano haya bendición. Esa es la voluntad del Señor. Pero la voluntad del Señor pasa por mi entendimiento. La voluntad del Señor pasa por mi entendimiento. Muchas veces yo a Willy le pregunto, ¿y por qué te gusta que te hable mal? ¿Por qué tengo que alzar el tono de la voz? ¿Eres un bebé? No, no soy un bebé, ya estoy grande. Y si ya estás grande, ¿por qué no te comportas como un niño grande? Usted ve, muchas veces nosotros mismos nos comportamos como niños. Y cuando nos comportamos como niños, lo único que hacemos es detener la prosperidad que Dios quiere darnos. Tenemos que asumir la responsabilidad de nuestra vida. El Señor Jesús no vino a prometernos una vida sin problemas en este mundo. De hecho, a sus discípulos Él les dijo, en este mundo tendréis tribulación. ¿Qué es lo que les estaba diciendo? En este mundo ustedes se van a encontrar con un montón de ladrones de su paz. Un montón de ladrones que van a querer robar su bendición, que van a querer robar su felicidad, que van a querer robar su tranquilidad. Nosotros tenemos que estar claros que en esta vida, por todos lados, nos vamos a encontrar con ladrones de nuestra prosperidad. No se sorprenda si en el trabajo se encuentra con gente difícil. Usted no sea una persona difícil. No se sorprenda si en la carretera se encuentra con personas pleitistas. Usted no sea una persona pleitista en la carretera. No se sorprenda si en el camino de la vida se encuentra con gente que no le quiere ayudar. Usted ayude a los demás. No se sorprenda si en el camino de la vida se encuentra con gente mala. Usted no sea mala. Con gente mentirosa, usted no sea mentiroso. Con gente vulgar, usted no sea vulgar. Con gente malcriada, usted no sea malcriada. Con gente débil, usted no sea débil.
sea fuerte, hable siempre verdad, ame cuando le odian, ore y bendiga cuando lo maldigan, sea un ejemplo de vida para los demás y pare de esperar que los demás sean un ejemplo de vida para usted. Asuma usted su propia responsabilidad. Deje de criticar a otra mamá y comience usted a hacer usted el trabajo de mamá. Deje de criticar a otro papá y comience usted a hacer el trabajo de un verdadero papá. Deje de criticar que el otro es irresponsable y comience a usted a ser verdaderamente responsable. Deje de criticar a aquel que dice ser cristiano y no lo es y comience a ser usted un ejemplo de cristiandad. Deje usted de criticar a aquel que no ora y comience usted a orar. Deje de criticar a aquel que no sirve y comience usted a servir. Comencemos a hacer verdaderamente lo que nosotros esperamos que los demás sean. Hagámoslo nosotros, seamos nosotros el ejemplo. Por eso es que la palabra del Señor dice que Cristo Jesús en nosotros, Él es la esperanza de gloria. El Salmo 1:3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prospera. Dios está anhelante por desbordar sobre la vida de nosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Pero eso no va a pasar a menos que nosotros transformemos nuestro pensamiento, nuestra forma de ver las cosas. Nosotros somos buenos para exigir de los demás, pero muy malos nosotros para hacer las cosas. Somos muy buenos para señalar a los demás, pero muy malos para señalarnos a nosotros mismos. En todos los demás, todo el tiempo estamos encontrando una razón para criticar. Todo el tiempo estamos encontrando una razón para pelear. Todo el tiempo estamos encontrando una razón para decir cosas feas de los demás. Pero, por favor, aprendamos a vernos en el espejo. Aprendamos a vernos en el espejo. Y la próxima vez que usted decida criticar a alguien por A, B o C cosa, primero pregúntese, ¿hago yo eso? Porque si usted no hace esas cosas, usted no tiene derecho a criticar a nadie. Y aunque usted hiciera las cosas, la persona que hace las cosas es la que menos tiempo tiene para estar criticando a los demás, porque no tiene tiempo para estar prestando atención a la vida ajena, sino que más bien está ocupada prestando atención en su propia vida y en sus propias cosas. Por eso es que el Señor quiere que nosotros seamos prósperos. Pero para que seamos prósperos, tenemos que transformar nuestro pensamiento, nuestro carácter, nuestra forma de ser y comenzar verdaderamente a aplicar el Evangelio a cada una de nuestras vidas. Pongámonos de pie, amados hermanos. Señor, bendiga a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. Eso es lo que el Señor busca. Eso es lo que el Señor quiere. Todo lo demás, amados hermanos, sale sobrando. Todo lo demás sale sobrando. Nosotros podemos hablar todo lo que querramos hablar, pero el Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son sus frutos? ¿Cuáles son mis frutos? Todos, absolutamente todos tenemos la capacidad de aprender. Todos tenemos la capacidad de cambiar. Quite de su corazón, quite de sus labios, quite de su mente aquello que dice, es que así soy yo. Esa es una maldición. No diga así soy yo. Así lo han hecho hasta hoy y así ha trabajado usted hasta hoy. Pero si usted identifica los errores que hay en su vida y las debilidades que hay en su vida, en lugar de decir así soy yo, mejor diga así voy a ser, en esto me voy a convertir, en esto me voy a transformar, porque todos tenemos el poder y la capacidad de transformar nuestras vidas y de convertirnos en ejemplo para los demás. No es el pastor el único que tiene que ser ejemplo, somos todos. Todos necesitamos ayuda, todos tenemos necesidades y todos podemos orar los unos para los otros. No crea que solamente porque el pastor le ponga las manos ya estuvo y el Señor lo va a bendecir. ¿Y usted por qué no se pone las manos usted solo, pues? ¿Y usted por qué no va y busca a alguien a quien ponerle la mano? Eso reclama madurez. Eso reclama conocimiento, eso reclama entendimiento. Allí es cuando el Señor nos bendice con prosperidad.
¿A quién le dio las llaves del reino de los cielos el Señor? A Pedro. A Pedro. ¿Y usted cree que Felipe le anduvo diciendo, mira Pedro, préstame las llaves porque tengo que ir al desierto allá a predicarle al eunuco? ¿Ustedes creen que eso es lo que hizo Felipe? ¿Ustedes creen que Esteban fue y le dijo a Pedro, ¿sabes qué, hermano Pedro? Necesito que me prestes las llaves porque ahorita voy a ir a predicarle, y allí en ese montón de gente arrastrada y mala está uno que le dicen Saulo de Tarso. Ese es el que más necesita escucharme. ¿Usted cree que Esteban esperó a que Pedro le prestara las llaves del reino de los cielos? No está esperando que el pastor le dé permiso para orar. No está esperando que el pastor le dé permiso para que vaya y ore por un hermano y por una hermana. No está esperando, ay, estoy esperando, ojalá el pastor venga y ponga su mano sobre mí. No está esperando eso. Cambiemos nuestro pensamiento, transformemos nuestra forma de pensar, asumamos la responsabilidad.